El Titanic, la tragedia del barco insumergible. Era el 10 de abril de 1912. El RMS Titanic, el barco más grande y lujoso jamás construido hasta entonces, se preparaba para zarpar en su viaje inaugural desde Southampton, Inglaterra, hacia Nueva York. Con más de 2.200 pasajeros y tripulantes a bordo, este coloso de acero representaba la cúspide de la ingeniería naval, un símbolo del progreso humano y, para muchos, el comienzo de un nuevo futuro. El nacimiento de un gigante. El Titanic fue construido en los astilleros Harland and Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, bajo la dirección de la empresa White Star Line. Diseñado para ser el barco más seguro y lujoso de su época, contaba con 10 cubiertas, camarotes de primera clase con lujosos adornos, una gran escalinata central, piscinas, gimnasios y hasta un café parisino. Pero lo que realmente hacía especial al Titanic era su tecnología. Poseía 16 compartimentos estancos y su fabricante afirmaba que podía soportar el impacto de casi cualquier accidente, razón por la que muchos lo llamaban insumergible. A bordo viajaban algunas de las personas más ricas del mundo, como el magnate John Jacob Astor Ford, el empresario Benjamin Guggenheim y la socialité Molly Brown, junto con cientos de inmigrantes de tercera clase que soñaban con una nueva vida en América. El viaje comienza. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 de Southampton, haciendo escalas en Cherburgo, Francia, y Queenstown, Irlanda, antes de adentrarse en el Atlántico rumbo a Nueva York. Durante los primeros días, el ambiente era de entusiasmo y lujo para los pasajeros de primera clase, mientras que en tercera clase, las familias compartían pequeños camarotes con la esperanza de un futuro mejor. El capitán Edward J. Smith, un hombre experimentado, estaba al mando del Titanic. Sin embargo, la tripulación recibió varias advertencias sobre hielos a la deriva en la ruta, pero estas fueron ignoradas o minimizadas. El impacto con el iceberg. La noche del 14 de abril de 1912 era tranquila, el mar estaba en calma y el cielo despejado. Sin embargo, el agua estaba inusualmente fría, lo que indicaba la posible presencia de icebergs. A las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet divisó un enorme iceberg directamente en la trayectoria del Titanic. Dio la señal de alarma y el oficial William Murdoch ordenó girar el timón y poner los motores en reversa. Pero era demasiado tarde. El iceberg rozó el costado del barco, abriendo una serie de grietas bajo la línea de flotación. Aunque el daño no parecía catastrófico al principio, en pocos minutos se hizo evidente que el Titanic se hundiría. El diseñador del barco, Thomas Andrews, confirmó que el agua estaba inundando 5 compartimentos estancos. Como el Titanic solo podía mantenerse a flote con un máximo de 4 compartimentos inundados, el hundimiento era inevitable. El caos y la evacuación. El pánico se apoderó de los pasajeros cuando el capitán Smith ordenó desplegar los botes salvavidas. Sin embargo, solo había 20 botes, suficientes para aproximadamente la mitad de las personas a bordo. Bajo la regla de mujeres y niños primero, los oficiales comenzaron a llenar los botes, pero muchos se lanzaron al agua en desesperación. Mientras tanto, los telegrafistas del barco enviaban mensajes de SOS, pero el barco más cercano, el Californian, no respondió. A unos 93 km de distancia, el RMS Carpathia recibió la señal y se dirigió a toda velocidad al rescate, pero tardaría horas en llegar. En los salones de primera clase, el millonario Benjamin Guggenheim y otros caballeros se vistieron con sus mejores trajes, listos para morir con dignidad. La insumergible Molly Brown ayudó a organizar la evacuación y exigió que su bote regresara por más sobrevivientes, aunque fue ignorada. El hundimiento final. Aproximadamente a las 2:20 de la mañana, después de partirse en dos, el Titanic desapareció bajo las aguas gélidas del Atlántico. Más de 1.500 personas murieron en la tragedia, la mayoría por hipotermia en el agua helada. Solo 705 sobrevivientes fueron rescatados por el Carpathia al amanecer del 15 de abril. Las consecuencias y el legado. La tragedia del Titanic provocó reformas en las normas de seguridad marítima. Se estableció que todos los barcos debían contar con suficientes botes salvavidas y realizar simulacros de emergencia. Décadas después, en 1985, el Titanic fue descubierto en el fondo del océano por Robert Ballard, lo que permitió nuevas investigaciones y el redescubrimiento de su historia. El Titanic sigue siendo un símbolo de la ambición humana, la tragedia y la lección de que incluso lo más grande puede caer.